Gloria sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor, porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Dios seguirá siendo Dios con o sin nosotros. Él sigue siendo Dios. Ahora, bienaventurados son aquellos que el Señor lo llama y lo hace parte de su familia y lo hace hijo suyo, en este caso por adopción a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gloria y alabanza por esa gran obra que el Señor ha hecho con sus hijos, y nosotros somos más que bienaventurados en el Señor. Reciban un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Cristiana de Berea y de su ministro, quien le habla en este momento. Pues el Señor le bendiga rica y abundantemente. Digo esto, hermano, que el Señor le bendiga, porque es el Señor quien bendice, pese a que nosotros tengamos la mejor intención de que Dios le pueda bendecir. La intención nuestra no sobrepasa la voluntad de Dios, así que usted no tiene la facultad para bendecir a nadie, ni de palabra ni de deseo. Aquí quien bendice realmente es el Señor, pese a la intención que usted tenga. El Señor bendice a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Así que de nosotros está el proclamar la bendición de Dios sobre los demás. El desear o el querer que Dios realmente haga sus bendiciones reales en las vidas de aquellos que le aman y aún en los que no le aman. Porque oramos por eso, para que lleguen al conocimiento de la sabiduría de Dios. Hoy, hermano, como los miércoles, nos toca hablar o seguir hablando sobre el don de sabiduría. Y ya que expusimos en el estudio pasado y hablamos sobre los aspectos de los gobernantes en cuanto al juicio de Jesús, que tenían una sabiduría, que tenían una ignorancia voluntaria y que como consecuencia ellos sacrificaron al dador de la vida y al poseedor de la redención. Quiero matizar, hermano, que los demonios, aunque conocían al Salvador y sabían que Jesús habría de salvar a los hombres, cuando hablo de la palabra hombre, hermano, me refiero al género humano, para que no me vayan a tildar de machistas, ya que dentro de la iglesia, hermano, se han infiltrado los movimientos tantos liberales que hace rato que están corriendo, como los movimientos feministas y el movimiento de empoderamiento de parte de las mujeres dentro de la iglesia. No es que Dios no pueda usar a una mujer, hermano. Estoy totalmente de acuerdo en que Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. En la soberanía de Dios nosotros no podemos incursionar, aunque Dios tiene su parámetro y su forma de obrar, nos guste o no nos guste. Entonces, hermano, Dios usa a quien Él quiere. Bueno, en este caso, dada la redundancia, como ejemplo propio, utilizó a María allá en el famoso cántico, cuando pasaron el Mar Rojo. El pueblo de Israel usó a Débora como jueza, como directora en la guerra, usó a Esther con el propósito de guardar y preservar a la nación de Israel, utilizó a María como el canal para canalizar la salvación al Salvador, introducirlo al mundo. Utilizó a esa famosa pareja, Aquila y Priscila, y ha utilizado a muchas mujeres, hermano, en el transcurso de la vida de la iglesia y del pueblo de Israel. Dios no hace acepción de persona en cuanto a momento y circunstancia. Dios tiene sus recursos en el momento determinado. Utilizó también allá a la viuda de Sarepta para mantener al siervo de Dios y así canalizar la bendición hacia esa familia.
Pero se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana, ese movimiento de empoderamiento de parte de las mujeres, que casi, hermano, estamos al borde de decir lo que le dijo Pablo a la iglesia de los Corintios y a la iglesia de allá de Éfeso: las mujeres callen en la congregación. Digo casi al borde, hermano, porque este movimiento feminista que se ha metido dentro de la iglesia está causando estrago y división dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos estar alerta para intentar frenar cualquier tipo de enseñanza que vaya en contra de la verdad de Dios. Y esa es la razón, hermano, por la que la sabiduría nos es necesaria. Y aunque el don de sabiduría no esté operativo hoy en la iglesia, Dios, en sustitución al don, nos ha dado un compendio completo de 66 libros. Quiero que me entienda, hermano, que hay dones que hoy no están operativos en la iglesia, porque estuvieron operativos hasta que se manifestara lo perfecto. Y en el contexto de lo que Pablo habla de lo perfecto en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, es precisamente con referente al canon de las Escrituras. En el Segundo Testamento, lo que yo describo como Segundo Testamento, y algunos prefieren llamarle Antiguo Testamento, la palabra sabiduría en la Septuaginta, esa expresión sabiduría tiene que ver con Sofía, de donde viene el término sabiduría concretamente. Se refiere a la mayoría de las veces a la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. Esa expresión sabiduría, hermano, tiene que ver concretamente y se refiere concretamente en su mayoría de veces a la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. En Jesús nosotros encontramos una aplicación de esa verdad. Por ejemplo, en Jesús se cumplió esa gran profecía que está contenida en Isaías, en el capítulo 11, verso 2. Hay algunos predicadores o maestros que invocan esa profecía con respecto a todo el contexto de la iglesia. Esa profecía, hermano, tiene que ver específicamente con Cristo, quien iba a poseer, por así decirlo, una manifestación abierta de todo lo que tiene que ver con el Espíritu. Cuando usted va a Isaías, por ejemplo, en el capítulo 11, verso 2, dice claramente: y reposará en él, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Ese texto, aunque algunos predicadores sacan de su contexto y lo quieren aplicar a toda la iglesia, diciendo que la iglesia, en todo el sentido de la palabra, el Espíritu de Dios, nosotros entendemos, hermano, que tenemos al Espíritu de Dios quien guía la iglesia. Es el Espíritu de Dios quien guía la iglesia. Es el Espíritu de Dios, como dice Jesús, guía a la iglesia a toda verdad. No es que Él te va a enseñar la verdad, sino que Él te va a guiar a la verdad escritural. Y por eso Dios se ha tomado la molestia de plasmar todo lo que tiene que ver con aspectos de revelación en su palabra, para que nosotros, mediante la influencia del Espíritu Santo, indaguemos, investiguemos, escarbemos en sus santas escrituras, a fin de que nosotros podamos descubrir, ser iluminado por la verdad escritural. No existe ninguna otra verdad que no sea la verdad escritural. No existe, hermano. Olvídese de los famosos libros que le están vendiendo como una revelación mayor que las escrituras,
o famosos libros que son bestsellers hasta el día de hoy, que se han vendido y se lo están postulando como una revelación más sobre las Escrituras. Todo esto, hermano, por bueno que parezca y por gran publicidad que se le ha dado, no es comparable a la revelación de la verdad divina que Dios ha plasmado en las Santas Escrituras. No es que sea malo leer, hermano. Yo quiero que usted me entienda, es bueno leer, es bueno tener comentarios, es bueno tener libros que nos puedan orientar y ayudar en ciertas áreas. Pero el libro por excelencia que Dios ha dejado son las Sagradas Escrituras. Por eso se le llaman Sagradas Escrituras. Y ni aun el tiempo pueden hablar de un vencimiento. Porque como dijo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará, sino que todo ha de cumplirse al pie de la letra. Porque la palabra de Dios es eterna y permanente. Así que, hermano, puede leer de todo, pero cuando usted quiera saber y obtener la sabiduría del cielo, tiene que ir concretamente a las Sagradas Escrituras. Y en ese contexto es que el Primer Testamento nos habla y nos da la palabra sabiduría y nos dice de la palabra Sofía y nos dice que es la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. ¿Cómo la aplicamos fielmente? Haciendo una exégesis correcta del texto para saber de qué trata el texto. Por ejemplo, en el caso que le he hablado del libro de Isaías, en el capítulo 11, en el verso 2, hay predicadores, pastores y maestros que aplican este texto a toda la iglesia. Y este texto se está refiriendo específicamente en quién iba a reposar el Espíritu de Dios y cuál iba a ser el efecto de que el Espíritu de Dios reposara sobre él. ¿Cuál es el efecto? Pues el efecto lo tiene usted ahí como lo explica Isaías. Reposará en él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y como dice Salomón, en un aspecto más general con respecto a lo que es la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría que viene del cielo, no de la sabiduría de los hombres. Porque como yo hablé, hermano, en la semana pasada con respecto a los dos grandes recursos que tiene el hombre, que es el empirismo y el racionalismo, son dos herramientas sumamente importantes. Por ejemplo, que los psicólogos, sociólogos, psiquiatras y todo lo que tienen que ver con el mundo filósofo, con el mundo del pensamiento, aluden a estos dos recursos. Pero estos recursos que están facultados, por así decirlo, dentro del conocimiento humano, muchas veces nos aleja, o por lo general nos aleja del conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría, como dice Salomón en el libro de los Proverbios, es el temor al Señor. Ahora en Lucas, con respecto al texto de Isaías, Lucas en su capítulo 2, verso 52 dice: y Jesús, ese él que aparece allí en Isaías, es ahora, se le da un nombre en el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como algunos prefieren llamarlo, se le da nombre. Ese Jesús, dice Lucas, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, ¿qué podemos sacar de aquí? De aquí podemos sacar lo siguiente. Usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios tenemos que crecer en la misma dimensión que Jesús está creciendo aquí. Quizá ya usted no pueda crecer más de estatura porque ha llegado ya a la mayoría de edad. Se dice que usted crece hasta los 25 años. Dicen algunos que se crece hasta los 25 años. Y que después que usted estira el pie, que usted duerme o que usted parte con el Señor, en el caso de los cristianos, en el caso de los no cristianos, cuando usted muere, se suele decir que todavía se estira
un poquito más. Yo estoy seguro que usted no es de lo que quiere comprobar ese tipo de crecimiento. Yo estoy de acuerdo con usted. Como le decía a mi querida esposa, nosotros amamos la vida, y por más decepcionado que podamos estar de la vida, ese aspecto intrínseco que Dios puso de la preservación de la vida en el hombre, y que Satanás hizo mención allí en el libro de Job, que qué no daría el hombre por preservar su vida. Entonces, yo estoy seguro que usted no quiere experimentar o ver ese tipo de crecimiento del aspecto físico. Entonces, en el caso de Jesús, estamos hablando de su niñez, porque él crecía en estatura, estamos hablando ya de lo físico, pero crecía en sabiduría, crecía en la gracia para con Dios y para con los hombres. Eso no quiere decir, hermano, que nosotros seamos monedita de oro para caerle a todos los hombres bien. Y nosotros sabemos que cuando usted es una persona que predica la verdad en amor, usted bien puede ser aceptado o bien puede ser rechazado. Y el ejemplo usted lo tiene en Cristo. No hay predicador sobre la faz de la tierra que haya predicado el evangelio con más amor y con más pasión y con más devoción y con más delirio que nuestro Señor Jesucristo. Y aunque, como ya he dicho, que por ignorancia aquellos le crucificaron, pues le crucificaron porque su predicación, sus enseñanzas al sistema religioso de su tiempo no le interesaba escuchar precisamente lo que él estaba enseñando. Usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ahora usted debe crecer en la sabiduría de Dios, leyendo su palabra, estudiando su palabra, que es donde usted va a crecer, pero también va a crecer en la gracia de Dios en la medida en la que usted crezca. Acuérdese que Dios cambia de adentro hacia afuera. La palabra de Dios no lo va a cambiar a usted de afuera hacia adentro. Eso es mentira. La palabra de Dios lo va a cambiar de adentro hacia afuera. La palabra de Dios lo va a hacer a usted despojarse de todos esos viejos hábitos, pero siempre será el efecto de adentro hacia afuera. No va a ser el efecto inverso, de adentro, de afuera hacia adentro. Dios va a cambiarlo a usted de adentro. De tal forma que usted debe de crecer en la gracia de Dios, pero también debe crecer en la gracia para con los hombres. No quiere decir que usted le va a caer bien a todo el mundo. Aunque hay gente, hermano, que se buscan a fuerza el odio. Usted podrá decir, ¿y cómo es esto? Pues es sencillo, hermano. Hay gente que viven llamándole a hijo del diablo a la gente. Es una palabra pesadita, hermano. No, pero que el Señor se lo siga, hermano, escúcheme. Juan el Bautista utilizó la expresión. Jesús utilizó la expresión. Pero si usted registra los hechos cuando Juan el Bautista lo utilizó y cuando lo utilizó Jesús, se da cuenta de que Jesús se dirige directamente a los líderes religiosos y a los religiosos de su tiempo. Y Juan el Bautista también. Juan el Bautista le dice, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Generación de víbora. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Al pueblo que salió a a ser bautizado y a ir a oír las buenas nuevas. Porque acuérdense que Juan el Bautista es quien va a preparar el camino del Señor. Y si lo va a preparar, tiene que preparar a un pueblo con oídos afinados para que puedan distinguir la verdad. Y esa es la voz que clama en el desierto. Pero Juan no, a sus seguidores y a la gente que iba a aceptar el bautismo, Juan no le dijo hijo del diablo, ni le dijo generación de víbora. Se lo dijo a los líderes religiosos que iban a espiar y a cuestionar el ministerio de Juan. Y Jesús también hace lo mismo, hermano. Entonces aquí Jesús no le dice hijo del diablo a todo el mundo. Y los evangélicos pentecostales, hermano, tienen esa costumbre de estarle llamando hijo del diablo aún aquellos que no tienen comunión con ellos. Nosotros sabemos que el que no está con Cristo está con el diablo. Pero esa no es la buena nueva de salvación. Usted no encuentra a Pablo, hermano, ni a Pedro, y si lo encuentra excepcionalmente,
Hay puede aparecer alguna ocasión en que tanto Pablo como Pedro, como Lucas, como Juan, puede, hermano, que utilicen, pero siempre refiriéndose a falsos maestros, falsos profetas, falsas personas que se infiltran dentro de la iglesia, que son inspiración de Satanás, no al pueblo. Entonces a veces la gente se gana la buena voluntad, la mala voluntad de los que no son partícipes de la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, por otro lado, cuando usted va a Mateo, en el capítulo 11, verso 19, mire lo que dice Jesús. Porque siempre van a aparecer personas que, aunque usted crezca en la sabiduría de Dios, crezca en la gracia de Dios para con Dios y para los hombres, dentro de los mismos hombres van a aparecer personas que son detractores de aquellos que aman la verdad y preservan y quieren crecer en la sabiduría de Dios. Jesús lo dice de esta forma, o Mateo nos lo narra de esta forma en el capítulo 11, verso 19. Eso es Jesús presentando un alegato con respecto al cuestionamiento que se le hace a él. Vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, se identifica con el hombre, con las necesidades, con la condición del hombre. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y un hombre bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Y usted dice, wow, ¿y qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo que quiere decir. El Hijo del Hombre vino, que comía con los publicanos y bebía vino. En el caso de Juan ni comía con los publicanos, ni comía lo que comían los demás, ni bebía vino tampoco. Y Jesús presenta el alegato. Aquel que no hacía esto no lo aceptaron y lo cuestionaron. A mí, que lo hago, me cuestionan como que no soy. Ahora Jesús introduce una parte aquí donde dice, pero la sabiduría es justificada por los hijos. En Lucas 7:35 también aparece la misma expresión, donde dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En el final del verso 19 de Mateo, dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y aquí ahora Lucas dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Lucas? ¿Y qué es lo que quiere decir Mateo? La sabiduría es representada aquí, hermano, por el Señor Jesús. Él es la manifestación de la sabiduría de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Esa palabra sabiduría que aparecen en estos dos textos se refieren específicamente al Salvador. Las pequeñas minorías, porque acuérdese, la iglesia de Jesucristo no es la mayoría como lo fue a su inicio con respecto a los discípulos. No fue la mayoría a su inicio tampoco. No puede ser la mayoría en su término medio ni en su término final. Esa pequeña minoría tiene que ver con los discípulos que eran nombrados, denominados como hijos, que sí amaban la manifestación de la sabiduría de Dios. ¿Y esa manifestación quién es? Esa manifestación es Cristo Jesús. A eso es lo que se refiere en esos textos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cuáles son todos sus hijos? Nosotros no somos la mayoría. Nosotros somos la minoría. Los perdidos, acuérdese, serán como la arena del mar. Es incontable. Aunque en el libro de Apocalipsis dice que vio salir los miles y miles y miles,
somos la minoría. Lo que creemos en Cristo, lo que hemos sido llamados, hermano, somos la minoría. Ahora bien, aunque la masa del pueblo rechazara a Jesús o rechazara esa sabiduría por la que son justificados los hijos, sus verdaderos servidores dedican y demandan con su vida, se dedican al amor y demandan el amor de Dios con su vida. Lo vimos en la iglesia del primer siglo, hermano, y lo estamos viendo en la iglesia del tiempo final. Los seguidores de Cristo que están en los países de religión musulmana, inclusive en la India, en la China, en Filipinas y en cantidades de otros países africanos, están siendo muertos por causa del amor de Cristo. Están siendo muertos por la creencia que profesan. Y Dios, hermano, le está dando la victoria de poderse aferrar concretamente a esa sabiduría que es justificada por lo que realmente son hijos. ¿Es usted hijo de Dios? Pues si no es hijo de Dios, todavía está a tiempo para aceptar la verdad del Evangelio. Si no es hijo de Dios y está escuchando esta locución, está en el mejor de los caminos. Y espero que el sol de justicia le resplandezca en su corazón, porque solamente cuando el sol de justicia resplandece en su corazón, entonces las tinieblas y el poder de las tinieblas se disipa. Asimismo, como hay esa transición del día y la noche, cuando la noche cae, está cayendo, el sol se está ocultando, y cuando el sol está saliendo, entonces las tinieblas se van disipando. Solamente cuando el sol de justicia, cuando la sabiduría de Dios viene al corazón del hombre. En Mateo, capítulo 13, verso 24, mire lo que dice, verso 54, mire lo que dice Mateo. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El mismo texto usted lo va a encontrar en Marcos 6:2. Ahora recuérdese que nosotros partimos del texto de Isaías, capítulo 11, verso 2. Y en él y sobre él reposará el espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, de consejo y espíritu de temor. Eso no es aplicable a la iglesia. No es aplicable a la iglesia ese texto de Isaías. Y esa es la razón por la que Mateo sigue insistiendo y sigue diciendo: y viniendo Jesús a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y ellos decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Cuando usted va al libro de Santiago, escúcheme, cuando usted va al libro de Santiago, en el capítulo 13, en el capítulo 3, verso 13 de Santiago, Santiago introduce el concepto de la sabiduría con una pregunta. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Jesús mostró en él lo que él poseía, nos dotó a nosotros y nos dio la capacidad de que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo, quien nos va a guiar a toda la verdad de Dios.
a todo el contenido de la sabiduría de Dios. Él nos va a guiar. Ahora Santiago le está haciendo una pregunta a sus lectores, como yo se la estoy haciendo a usted ahora, como si yo tomase la posición de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Entre los que estamos aquí presentes y entre los que están escuchando esta locución. Ahora, él hace la pregunta, pero también en la afirmación, hace un cuestionamiento. Y te está diciendo en la pregunta, muéstrame, si tú eres sabio y entendido, muéstrame por tu buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es lo que Santiago está preguntando aquí? ¿Qué es lo que Santiago está afirmando con respecto a la sabiduría? Acuérdense, hermano, que nosotros tenemos una sabiduría y que la iglesia del primer siglo, concretamente la iglesia del primer siglo, tuvo un don de sabiduría que se movió en la iglesia del primer siglo, específicamente entre los apóstoles y los profetas. Y aunque Pablo habla en el capítulo 12 de ese don que la iglesia de los Corintios podía estar ejerciendo porque pudiera allí, hermano, en la iglesia de los Corintios manifestarse, el Señor nos ha dotado de las herramientas necesarias en su palabra para que nosotros manejemos la sabiduría de Él. Y nos ha dotado con el Espíritu Santo, quien nos va a guiar a la sabiduría de Dios mediante las Escrituras. Ahora Santiago le está haciendo una pregunta a usted y le está preguntando a usted si usted es sabio y entendido. Pero también le está diciendo que para él entender si usted es sabio y entendido, que usted debe mostrárselo a él y debe mostrármelo a mí y mostrárselo al mundo por su buena conducta, por sus obras y en sabia mansedumbre. Oiga lo que es sabia mansedumbre. Oiga, y entre el pueblo cristiano, hermano, hay una soberbia, hay una prepotencia. Se ha metido un espíritu de prepotencia entre los mismos pastores, que de mansedumbre, nada. Hay muchos de ellos que están como el Papa, que hay que ir a besar la mano. Hay iglesias que han endiosado tanto a sus pastores se han endiosado tanto, hermano, que hay quienes han hecho comentarios de que se ponen cerca del púlpito a ver si le cae la saliva santa de sus pastores. Agárrese de ahí. Y hay quienes cuando le dan la mano a su pastor, hermano, inclinan la cabeza en forma de reverencia. Y usted le llama a eso mansedumbre. Esos son mansos. Pues si esos son mansos, hermano, yo no sé en qué categoría me voy a poner yo. Y yo soy rebelde, hermano. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Este siervo inútil tiene que luchar constantemente para que el Señor todos los días, hermano, me dote de paciencia. Porque me da cólera cuando yo veo la manifestación de las injusticias. Y claro, yo lo entiendo, eso es un sensor que Dios le ha puesto a todo el ser humano, sobre todo al cristiano, que se moleste por la injusticia. Porque cuando usted se molesta por la injusticia, entonces usted tiene más necesidad de clamar a Dios por la justicia del cielo. Pero si a aquello se le llama manso, yo no sé cuáles son los que van para el cielo entonces. Entonces Santiago le está diciendo, para yo saber si tú eres sabio y entendido, tú me tienes que mostrar a mí, y yo eso lo exijo, hermano, como cristiano, porque la palabra de Dios lo exige. ¿Qué exige? Una buena conducta. ¿Qué exige? Buenas obras. ¿Y qué exige? Mansedumbre. Y hay pastores y líderes conciliares, hermano, que ni tienen buena conducta, ni tienen buenas obras, ni son mansos.
Y si esos son los de arriba, ¿qué le podemos exigir a los de abajo? Pero hermano, el que tiene la verdad de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios, va a tener esas cualidades que dice Santiago. La solución, lo que Santiago está planteando aquí, hermano, lo que Santiago está planteando aquí, la solución para el problema de controlar nuestra lengua es buscar concretamente la sabiduría divina. ¿Y qué dice el capítulo 1, verso 5? El que esté falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero usted le va a pedir a Dios la sabiduría de Dios, el entendimiento de su palabra, y va a tomar la Biblia, hermano, va a buscar ahí en las Sagradas Escrituras la sabiduría de Dios que está plasmada en esas páginas. Y usted va a entender cuál es la exigencia de Dios con respecto a los aspectos de sabiduría. Y Dios le va a dar a entender su sabiduría. La persona que posee la sabiduría de lo alto, como lo dice el verso 17 del capítulo 3 de Santiago, la demostrará con las obras, no solo con las palabras. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Y eso es una célebre discusión que tenían unos cristianos, hablando de la traducción de la Biblia, y que la Vulgata, y que la Septuaginta, y que la King James, que la Reina Valera. Entonces alguien dijo, la mejor traducción de la Biblia es la que tiene mi mamá. Y ellos se sorprendieron. Porque si nosotros somos de un mismo círculo y de repente usted me está diciendo a mí que la mejor traducción es la que tiene su mamá, cuando yo lo conozco a usted, que usted no habla ni griego ni habla hebreo, yo voy a cuestionar. Y la respuesta de este fue, la mejor traducción es la de mi mamá, porque ella vive cada palabra de lo que la Biblia enseña, o trata de vivir lo que la Biblia enseña. Esa es la mejor traducción de la Biblia, hermano. Intentar vivir lo que la Biblia enseña. La mejor traducción. Usted traduce lo que Dios le está diciendo, lo incorpora en usted y lo vive. Esa es la mejor traducción. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Cuando usted va al verso 17 de Santiago, del capítulo 3, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto, hermano. Pero esto no es una revelación del cielo, lo que yo le estoy diciendo, hermano. Es decir, fue una revelación del cielo cuando el Espíritu Santo inspiró a Santiago a que escribiera esto. Ahora no es una revelación lo que yo le estoy dando. Yo le estoy dando una lectura a esa revelación que tuvo su efecto en el primer siglo de la iglesia. Esa es la sabiduría de lo alto. Mira, yo la estoy leyendo aquí. Usted también debería leerla. ¿Y cómo la vamos a demostrar esa sabiduría? La vamos a demostrar por las obras, poniendo en obra lo que la Biblia nos enseña, no solo con la palabra. Por eso hay muchas personas que le dicen a otro con respecto a la predicación del Evangelio y que el Evangelio no está haciendo el efecto necesario en las almas, porque las almas primero te están leyendo a ti y después te están oyendo lo que tú le estás diciendo. No es inverso, ellos no oyen lo que tú le estás diciendo, ellos te están leyendo a ti. Los que te conocen te están leyendo a ti y te están diciendo que lo que tú estás hablando no está acorde con lo que tú estás viviendo, por lo cual hay una contradicción de término y de vivencia. Eso es lo que ellos te están diciendo, en otra palabra.
Y para yo ser cristiano como tú, prefiero seguir siendo lo que yo soy. Y para yo estar haciendo lo que tú estás haciendo, portando una Biblia debajo del brazo, vistiéndote de esa forma, y luego está maldiciendo la obra que Dios ha creado, yo prefiero seguir siendo como yo soy. Esa es la palabra de los impíos. Usted puede decir, no, pero que la gente pone mucha excusa. Bueno, pues si son excusas que no son válidas, ok, gócese. Pero si son excusas que son válidas, que ellos tienen por dónde señalarlo a usted, cuestionarlo a usted, su forma de vida, o su fe, o la fe que usted profesa, entonces es hora de que usted enmiende esa posición, pida disculpas, pida perdón, devuélvase del mal camino que usted ha llevado, o que está llevando, en hipocresía, o tratando de ser lo que usted no es. No se es cristiano por tener una Biblia, hermano, ni se es cristiano por ir a la iglesia. No se es cristiano por eso. Se es cristiano porque se trata de vivir a Cristo. Se es cristiano porque la semilla de Dios que Dios ha engendrado en nuestra vida va dando fruto constantemente, a tiempo y a destiempo. Ese es el fruto del cristiano. Ahora bien, cuando usted ve, por ejemplo, es decir, que lo que está diciendo el verso 17 o lo que está diciendo el verso 13, todos los creyentes deben ser tardos para hablar. Y eso es lo que dice el verso 19 del capítulo 3, el verso 19 del capítulo 1. La Biblia dice, hermano, que el necio, cuando calla, se hace sabio. Y hay cristianos, hermano, que hay que quitarle la batería para que dejen de hablar. Porque enciendo chorradas que le vienen a la boca, lo sueltan todo. Hay cristianos que no callan ni verdad ni mentira, que usted no sabe ni cuando ellos le están diciendo la verdad o cuando le están diciendo la mentira. Le dicen, pero son todos. No, hermano, no son todos. Pero créame que ese poquito que aparece por ahí daña, son como dice el Señor, son las zorras pequeñas que dañan los viñedos. En el capítulo 1 de Santiago, en el verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ve aquí la sabiduría de Dios manifestada en su palabra. Lea la Biblia, estudie la Biblia, y cada vez que usted se tope con cosas como estas, con palabras como esta, cuando se le presente la ocasión de que usted se desencaje, porque se puede desencajar, hermano. Usted no anda como los espiritistas en el espíritu, no, hermano. Claro, nosotros andamos en el Espíritu de Dios con respecto a lo que tiene que ver con los aspectos de mansedumbre, pero eso no quiere decir que no podamos desencajar en un momento determinado. No podemos airar, lo que no podemos es consumir el pecado. Póngase rojo como un tomate, pero no abra la boca para maldecir. Si quiere, hermano, puede darle con un martillo a la pared si no vive alquilado, porque si vive alquilado tiene problemas. Usted déle un martillazo a la silla. Ok, eso es, le voy a decir ahora como una terapia psicológica, la terapia de romper cosas cuando usted se siente airado. No rompa lo que le cueste, vaya y dele, qué sé yo, si tiene una mata de mango en el patio, vaya y zúmbale a la mata de mango y después venga y pida perdón. ¿Entiende? Ahora, el verso 17, con respecto a la sabiduría, lo que Santiago nos intenta decir, nos habla de ciertas características que tienen los hombres sabios. Hombres y mujeres sabias. Pero esa sabiduría de la que yo estoy hablando es la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría que está plasmada en las Escrituras. Ya no el don de sabiduría, porque el don de sabiduría no existe para la iglesia.
toda la sabiduría que la iglesia necesita saber con respecto al cielo, al infierno, la vida práctica, con respecto a todo lo que Dios, hermano, ha diseñado como aspecto de salvación, está en las Sagradas Escrituras. Por eso no es necesario el don de sabiduría. Ahora, la característica principal de la sabiduría que viene del cielo, se la dice Santiago. Lea el verso 17, para que usted se va a dar cuenta, hermano, si sus pastores, si sus maestros, si sus líderes, si los hermanos están creciendo en la sabiduría. Usted se va a dar cuenta. El termómetro lo tiene ahí en el verso 17 con respecto a la sabiduría. ¿Y qué dice? Léala conmigo. Por favor, léalo conmigo. Santiago dice en el verso 17, hermano, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica. Oiga, y hay iglesias que parecen galleras, que en un estudio bíblico, oiga bien, que en un estudio bíblico donde se supone que nosotros debemos ir a exponer la palabra de Dios con la mayor claridad posible, se arman tal discusión, no por aclarar el texto, sino por hacer valer la opinión, que salen enemigos. Y yo no le estoy hablando de lo que yo no conozco, hermano, le estoy hablando de cosas que yo viví en el pasado. Porque de la iglesia donde yo vengo, se intentaba exponer no la palabra de Dios, sino los criterios. Y si usted no estaba de acuerdo con ese criterio, usted era un hijo del diablo. Usted era un rebelde. Usted no había aceptado a Jesucristo. Y por ahí pare usted de contar todas las consideraciones que le podían a usted asignar sin que usted se la mereciera. Ahora Santiago está diciendo aquí que la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de lo alto es pura, es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Esa palabra hipocresía, el hipócrita en el griego es actor. Y ya eso lo hemos explicado, pero se lo voy a volver a decir. El hipócrita es un actor que se mete en un papel que no es el de él y finge ser lo que no es. Eso es lo que le está diciendo ahí. Ahora, la característica principal es la sabiduría, de la sabiduría divina, es que es pura, es decir, libre de contaminación. La sabiduría de Dios no acepta, hermano, contaminación ninguna. La amargura, los celos, el egoísmo llevan a la corrupción a toda persona. Y eso es lo que Santiago dice. Dentro de la iglesia nosotros tenemos un grupo de personas lleno de raíces de amargura, llena de celos, llena de envidias, llena de engaños, llena de mentira. Si Hollywood tuviera carente de actores, solamente tendría que recurrir a ciertos templos, hermano, para llenar otra vez los espacios que le quedan vacíos de los actores. Porque mire que aquí sí hay. Aquí están, como dicen los dominicanos, por pila, por montones. Están aquí. Ahora, pero claro, quiero decirle que no todo está perdido, porque estos son necesarios que se manifiesten dentro del templo para saber quiénes son y quiénes no son, quiénes son niños en la fe y quiénes han madurado en la fe. Todo esto es necesario, hermano. El Señor en su momento va a limpiar su era, como Él dice, y quemará la paja en el fuego, y meterá a sus hijos en el granero. Así que usted no tiene por qué preocuparse. Así que la sabiduría
eso usted puede contrastarlo en el verso 14 y en el verso 16. Déjenme leérselo, el 14. Pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No contra mí, sino contra la verdad. Cuando usted coge un texto bíblico y lo tuerce, usted está en contra de la verdad de Dios. Cuando usted discute algo que usted no sabe porque usted no está de acuerdo con él o con ello o con lo que se está hablando, usted está en contra de la verdad si estamos refiriéndonos en el contexto bíblico. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Oiga lo que dice Santiago. Oiga lo que dice Santiago. Y dentro de las congregaciones nuestras, hermanos, hay hermanos que están ceñidos con esa vestimenta. Esto le viene como anillo al dedo. Hay personas que están casadas, extremadamente casadas, con todos estos hábitos que dice el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Usted sabe que hay gente que, hermano, que tienen un celo y tienen unas raíces de amargura y son hipócritas a mano poder. Y Santiago dice, oiga lo que dice Santiago. Santiago dice que este es otro tipo de sabiduría, que no es la sabiduría que desciende de lo alto. Esta es animal y es diabólica. Eso es lo que dice el verso 15. Es terrenal, animal y diabólica. Así lo especifica Santiago en el capítulo 15, en el verso 15. La sabiduría divina también es pacífica, lo que describe un espíritu tranquilo y calmado. Esto no quiere decir comprometer la verdad solo por el amor a la paz, lo que llevaría a la mentira. Usted no puede comprometer la verdad. Yo prefiero, hermano, oiga bien, estar desunido por la verdad que unido por la mentira. Yo prefiero estar desunido por la verdad que unido por la mentira. Y creo que cada cristiano debe tener estos conceptos claros. Usted no puede amar la mentira ni asociarse con la mentira. Usted debe amar la verdad y defender la verdad. Usted no puede comprometer la verdad por estar en paz con los demás, porque entonces es una mentira lo que usted está viviendo. Y está siendo mentira lo que usted ha confesado como una verdad. Yo no sé si me entiende. Ahora, la sabiduría divina también es pacífica, lo cual describe un espíritu tranquilo y calmado. Esto no quiere decir comprometer la verdad solo por el amor a la paz, lo que conllevaría una mentira. Prefiero estar separado por la verdad que unido por la mentira. En suma, la sabiduría divina es indivisible, sin favoritismo, sin duda, y es consecuente, sin hipocresía. La verdadera sabiduría es sincera y sin pretensión. Usted quiere conocer a un hombre sabio, entonces yo una mujer sabia, le estoy dando los parámetros aquí para que pueda analizar si la sabiduría que posee es del cielo o es de la tierra, es animal o es diabólica. Y se lo está diciendo la Sagrada Escritura. Yo simplemente le estoy repitiendo lo que está diciendo aquí. Ahora, para concluir con esto, quisiera leerle, hermano, esta parte. Es casi parecida a lo que yo le acabo de mencionar. En otras palabras, esa sabiduría de lo alto es en pensamiento, palabra y acción es limpia. De la abundancia del corazón habla la boca. La sabiduría de lo alto es limpia, hermano, en pensamiento, es limpia en palabra y es limpia en acción.
sus acciones van a decir lo que usted es y lo que usted no es. Sus palabras van a indicar el grado de santidad, de honestidad y de sinceridad que usted vive. También esa sabiduría es limpia en espíritu y cuerpo. También es limpia en doctrina. Y también es limpia en práctica. Es limpia en fe y también en moral. La práctica, esto sencillamente significa que un sabio ama la paz y hará todo lo que esté en sus manos para mantener la paz sin sacrificar la verdad. Un sabio hará todo lo necesario para mantener la paz sin sacrificar la verdad. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde rica y abundantemente. Espero que la palabra del Señor, en donde está contenida toda la sabiduría que Dios nos ha dejado, usted la pueda disfrutar. Dios me le bendiga y Dios me le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.